Hola gente, ¿cómo están? Soy Marco Francisca y hoy le traigo una bebida muy ligada a la historia de Argentina. Estamos hablando de Amargo Obrero, una bebida hecha por y para los laburantes. Esta fue creada allá por el año 1887 en la ciudad de Rosario, por lo que podemos decir que es una bebida absolutamente rosarigacina, creada por dos personajes, digamos Pedro Calatroni y Hércules Taconi, que se unieron y le dieron forma a lo que conocemos hoy en día como Amargo Obrero. Esta bebida estuvo ligada principalmente al movimiento anarquista o anarcosindicalista que se fue gestando allá por finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, donde en Argentina llegaron muchos personajes, digamos, dentro del movimiento anarquista italiano que fueron expulsados de su propio país y recayeron acá en Argentina, y muchos en la ciudad de Rosario. Estuvieron muy vinculados principalmente a lo que fue la conformación de los primeros sindicatos en Argentina, y sobre todo a dos sindicatos, el sindicato de zapateros y el sindicato de panaderos, digamos que fue muy fuerte, realmente muy fuerte por aquellas épocas. De hecho, las primeras huelgas sindicales se gestaron gracias al movimiento anarquista que manejaba este sindicato. De hecho, como dato curioso, dato lindo, interesante, dato pintoresco, podemos decir de que muchas de las piezas de panadería que hoy en día conocemos se gestaron en aquella época, y los nombres se ponían burlándose de los organismos de los cuales estaba el movimiento anarquista en contra. Por ejemplo, el caso de las bombas y los cañoncitos para burlarse del ejército, las bolas de fraile para burlarse de la iglesia, y los vigilantes burlándose de la policía. Entonces utilizaban este tipo de nombres, digamos, a modo de burla, y presentando las nuevas piezas de la panadería argentina. Esta bebida tuvo un pequeño momento de gloria, si se puede decir, allá por principios del siglo XX, donde se consumía mucho y estaba siempre acompañando al trabajador, siempre acompañando los mediodías y las cenas de la familia, del trabajador. Se consumía solo, con hielo, con soda, digamos, era lo habitual, mucho más habitual de repente que consumir vino, ¿sí? Estaba realmente muy metida en la cultura bien nacional y popular de aquella época. Tuvo algunos altibajos a principios del siglo XX, hasta que Perón la trata de rescatar a esta bebida y la nombra o se la menciona como una bebida anarcoperonista, para decir de alguna manera, aprovechándose de por ahí algunos lineamientos que se dan. Fíjense en lo que es la etiqueta, si bien está un poquito modernizada, es bastante similar a la etiqueta original, ¿no? Fíjense los colores rojo y negro, la hoz, el trigo, el campo, la industria, el sol, que significaría el nacimiento de una nueva nación, digamos. Entonces es toda una declaración la etiqueta. Por eso Perón la toma, la adopta como una bebida prácticamente propia y la populariza, ¿sí? Cuando lo derrocan a Perón, esta bebida prácticamente fue proscripta, para decir de alguna manera. De hecho, allá por el principio de los 80s, fue Galtieri que les obligó a cambiar la etiqueta, y tuvieron que poner una etiqueta donde tuvieron que sacar toda esta parte de cuestión política, este mensaje, esta declaración política que tiene la etiqueta, y poner una etiqueta clarita, que es la que van a ver ahora en este momento. Las próximas décadas no fueron de lo mejor para la bebida, para Amargo Obrero, y fue recién a mediados o casi finales de la primera década del siglo XXI, allá por el año 2008-2009, donde el movimiento kirchnerista la rescata también un poco del olvido, y la empiezan a tratar de recuperar un poco algunos valores que por ahí que transmitían esta bebida, en esa especie de revisionismo histórico que hubo, donde por ejemplo se rescataron algunas figuras o se reivindicaron algunas figuras, como por ejemplo la del Eternauta o Mafalda, digamos, y se las trató de popularizar, digamos, en aquella época. Bueno, Amargo Obrero fue un poco estuvo metido dentro de ese movimiento, de ese revisionismo, de ese reivindicar un poco la identidad nacional, la identidad peronista, digamos, de la década del 40. Algunos otros datos curiosos y muy interesantes que tiene esta bebida es que allá por el año 1939 ya auspiciaba los primeros radioteatros, o algunos de los radioteatros más famosos de la época.
en el año 1960 se convierte en uno de los clásicos sponsors del turismo carretera, esas viejas competencias eternas que había entre, por ejemplo, unir Buenos Aires con Caracas, digamos, que eran miles y miles de kilómetros, y muchos de los autos que competían tenían la publicidad y la sponsorización de Amargo Obrero. De hecho, Amargo Obrero fue la primera empresa que patrocinó goles en la radio argentina, así que fíjense si no tiene mucha historia, ¿no? Hace algunos años se desarrolló todo un concepto de imagen un poquito más nuevo en esta bebida. De hecho, se crearon un Facebook que es muy interesante, es muy divertido meterse en el Facebook, se los recomiendo, donde utilizan distintos tipos de modelos de laburantes argentinos. No utilizan modelos disfrazados de laburantes, sino que directamente utilizan laburantes en serio, pintores, albañiles, plomeros, digamos, y los utilizan como modelos para la marca. De hecho, sus campañas publicitarias que hacían de repente en la costa no iban en una 4x4 o en unos cuatri con banderas, sino que directamente utilizaban un rastrojero que lo restauraron un rastrojero del año 1962, que lo restauraron con las viejas bocinas, donde iban promocionando y patrocinando la marca, digamos, tratando de hacerla conocer. Un marketing muy lindo, muy interesante, muy divertido, y que la verdad que logró dar un poco resultado, porque muchos conocimos la bebida por eso, ¿no? Esta bebida ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la ciudad de Rosario, ni más ni menos. La forma más simple de preparar Amargo Obrero es simplemente haciendo un 50-50 lineal con la bebida gaseosa que te guste. Puede ser con Coca-Cola de repente, puede ser con soda, o como les decía, en mi caso personal la disfruto mucho con gaseosa de pomelo, ¿sí? Queda muy rica, muy refrescante. No deja de ser un aperitivo a base de alcohol, así que realmente queda muy bien con gaseosas cítricas, ¿sí? Este bitter de hierba elaborado con maceraciones de hierbas y especias de distintos lugares del mundo y principalmente de Argentina, ¿sí? Que se deja reposar, se le agrega colorante caramelo, de ahí viene ese color tan interesante que tiene. Vienen estas botellas, viejas botellas de litros. La graduación alcohólica es de 19 grados, lo cual diluido 50 y 50 permite disfrutarlo y consumir un par de tragos sin tener ningún tipo de problemas con el alcohol, básicamente, ¿sí? Ideal para la picada, ideal como aperitivo, así que está bueno por ahí recuperar un poco de la historia, de la tradición y de la cultura argentina. Creo que mucho más allá de las cuestiones políticas que por ahí estén ligadas o que estuvieron ligadas en algún momento a esta marca. Así que los invito a que lo conozcan y lo disfruten. Amargo Obrero.